Investiguemos respuesta biológica dermatitis. Hablamos de una inflamación de la piel con cambio en su color y textura. Conflicto de contacto. El tono es de protección, separación. El individuo no se siente protegido. Su piel es el límite entre él y los otros. Siente desprotección. Sentido biológico, más sensibilidad. Aparece la dermatitis. ¿Es una enfermedad? Es una respuesta biológica. Se da en nuestra epidermis. Y parecería algo claro que está buscando, que tiene un conflicto de contacto. Porque piel, contacto, bueno, es como que no hay que indagar mucho más. En algunos ya no va a ser tan fácil de ver, pero en este me parece que es bastante evidente. ¿Qué busca? Bueno, nuestra piel es lo que nos separa de todo lo que no somos nosotros, es lo que nos aísla, protege, es la barrera física de todo lo que nosotros, de todo lo que nuestra psiquis percibe a nuestro alrededor. Nuestra psiquis, que es fabulosamente sensible, impresionadamente, no sé, como quieran llamarle, nada se le escapa. Entonces, así como nada se le escapa, nuestra piel, cuando tenga conflictos de contacto, va a tener respuestas biológicas. En esta dermatitis, lo que nosotros vemos es que hay un funcionamiento, que ahora vamos a ver desde los tejidos y desde lo biológico, buscando protección mediante cierta separación. Y que desde lo que vamos a ver ahora en el funcionamiento celular, tiende a mejorar esa capa protectora. En algún momento puede ser inclusive que se engrose un poquito, pero fundamentalmente que tenga células nuevas, que es el funcionamiento de ectodermo que ya conocemos y que ahora vamos a repetir una vez más. En fase activa se ulceran las células de la epidermis, buscando tener una mayor sensibilidad en el contacto. En fase de reparación, otras células, otro sentir. Aquí el sentido biológico y el funcionamiento. Fase activa, bueno, hay ulceración, se pierden células, se mueren células, se necrosan células. Y luego, en fase de reparación, células nuevas, para tener un mejor contacto, tener mayor sensibilidad en el contacto con esas células nuevas. El tema es que este funcionamiento se va a repetir para todas las respuestas biológicas, desde la piel, las mucosas, a esos canales y conductos. Todo va a andar por aquí, porque pertenecen a una misma hoja embrionaria. Este va a ser el funcionamiento biológico y va a tener siempre un sentido más o menos como este: mejorar algo, tener más de algo, poder permitir o no el paso de algo, en el caso de los canales, y eso es caso a caso el sentido biológico que vamos a encontrar. Aquí le coloqué segunda ley como forma de repasar, como forma de recordar que, bueno, que hablar de fase activa y fase de reparación es lo que vimos en la segunda ley biológica. Luego, creo que lo vamos a ver hoy, si no es la clase que viene, porque hice las dos clases juntas, vamos a ver también cómo esto, que lo vimos cuando vimos el funcionamiento de los tejidos, cómo podemos hablar de ulceración y reparación. Intervienen los microorganismos, las bacterias, los virus sobre todo en esta etapa. Entonces, vamos a ir dando la información
de cada respuesta biológica, como ahora dermatitis. Vamos a sumarle repaso como segunda ley. Y en algunos casos vamos a ver la cuarta ley, que es el funcionamiento con las micropartículas o bacterias o microbacterias o sobre todo bacterias y virus en esta etapa embrionaria. Avancemos. Investiguemos respuesta biológica, neumonía. Hablamos de una inflamación. Antes de avanzar por el lado de la neumonía, esta dermatitis, que va a ser una fase de reparación cuando se ve sobre todo, lo que está buscando es que un individuo que está atravesando un conflicto de contacto tenga nuevas células para mejorar ese contacto. Desde algún lugar el conflicto también es de protección. Y entonces, si nosotros vemos a un individuo con dermatitis, o sea, con todo ese cambio de textura y de color en la piel, en la parte exterior de la piel, ya sabemos, primero cuando lo vemos, que ya empieza una fase de reparación. Y luego, que ese individuo está atravesando una situación de piel, como le pusimos ahí, a flor de piel, una situación de contacto, una situación que ya en principio aparentemente encontró solución. ¿Y cuál es el tema? Que cuando la piel empieza a tener todo ese aspecto, es que el individuo muchas veces no se siente a gusto con esa piel como está. Y no sabe que está reparando, no sabe que está en la fase final. Entonces, no está en la fase activa. Entonces, muchas veces lo que sucede es que empieza a ser cierto estrés también, y es lo que muchas veces termina en un bucle, en un girar y jurar entre la fase activa y la de reparación, entre el estrés y la solución al estrés. Entonces, si bien todos somos diferentes, si bien la información es del individuo, dermatitis, de ectodermo, tiene un conflicto biológico de contacto y es por esos caminos en territorio, de contacto en territorio, que podemos investigar en qué está inmerso ese individuo y si él vuelve de dermatitis en dermatitis, decir, bueno, investiguemos en tu territorio el contacto y relacionamiento en tu territorio, la parte de la protección y sobre todo, bueno, el mejorar o no tener o tener que mejorar el contacto. Tener que mejorar el contacto. El individuo quiere mejorar el contacto y su biología lo está intentando junto con él. Tejido pulmonar en espacios alveolares, bronquios con infección viral o bacteriana. Conflicto de territorio. El tono es de miedo en el territorio. Tenemos entonces que la dermatitis nos hablaba de contacto en el territorio. Aquí hablamos de territorio, pero aparece y el otro era de protección. Aquí aparece miedo en el territorio. ¿Qué determina que se nos antojó cambiarle el tono? Bueno, no. Cuando uno va al final del proceso, que es saber el conflicto o el impacto, ya descubre que es miedo cuando se estaba afectando la mucosa bronquial. Hablamos de una neumonía. Ahora, no es solamente porque lo diga, llamémosle la empiria, o sea, el transitar el camino de la neumonía, llegar al conflicto, llegar al impacto y descubrir que era miedo en el territorio. Lo podemos ver también desde el propio sentido común. Es desde algún lugar el susto. Muchas veces va acá a la laringe, pero generalmente es el tema del aire en los pulmones. Entonces, repito, por un lado se puede ver todo como lo estamos investigando nosotros. Conflicto de territorio, tono de miedo, y se empieza a buscar ese funcionamiento de las mucosas bronquiales.
Y también podemos atravesar, cortar camino con el sentido común. El sentido común generalmente no anda muy lejos, porque todo está alineado dentro de lo que es la naturaleza. Aquí lo buscamos desde el punto de vista biológico, pero siempre está bueno no, no sobredimensionar nada, darnos cuenta que a puro sentido común generalmente llegamos también, no solo como veíamos hoy, desde lo emocional, desde lo espiritual, etcétera, etcétera. Veamos más de neumonía. El individuo está en un conflicto biológico ante una amenaza. Miedo a la muerte, miedo a lo que llegó, miedo en el territorio. Entonces, hoy veíamos las zonas en esa corteza cerebral dentro de territorio. Por eso les decía que esas zonas territoriales, bueno, está bueno tenerlas medianamente presentes. Y el individuo, cuando tiene una neumonía, aparece la respuesta biológica, la enfermedad tiene neumonía y tiene esa infección bacteriana o viral de la mucosa bronquial, bueno, va a tener generalmente miedo. Luego podemos profundizar bien un poquito más en qué tipo de miedo. Bueno, hay un miedo de muerte, porque en su territorio sucedió algo que le dio miedo a morir. No es como estuvimos viendo, vayamos despacio, cuando vimos la imagen, un tema de marcar el territorio. No es un tema de rencor en el territorio. Y tampoco es una pérdida territorial. Esto se trata de un miedo en el territorio. Y cuando el miedo se ve venir, que es una amenaza en el territorio, bueno, generalmente es un miedo a la pérdida de la vida, es un miedo de vida, un miedo a la muerte. Y afecta a nivel de la mucosa bronquial. Y si llegó al estatus de neumonía, bueno, es un miedo fuertón. Recuerda que tenemos también la bronquiolitis, la bronquitis, y después viene la neumonía, y después viene el cáncer de pulmón. Entonces, la neumonía ya tiene un estrés significativo y tiene, por supuesto, todo un sentido biológico que vamos a ver ahora. Sentido biológico, más oxígeno. No le demos mucha más vuelta. No compliquemos lo que no hay necesidad de complicar. Si alguien necesita enfrentar determinada situación en su territorio, con el tono de miedo en el territorio, miedo a la muerte, necesita oxígeno para todo su sistema. Y se lo van a dar de forma muy rápida si hay una situación como la que vamos a ver ahora, biológica, que le permita captar más oxígeno. No se trata de interpretaciones emocionales. Las emociones vienen después, son fabulosas, van para el mismo camino. Amén. Está Dafna. Aquí no hay ningún tipo de conflicto. Pero hay una situación mucho más simple. Ese individuo necesita más oxígeno. Luego llorará, le pasarán un montón de cosas emocionales, pero lo que no va a cambiar es que necesita más oxígeno en su sistema. Y no hay forma de tener más oxígeno si no se ulceran los capilares y luego se generan masas alveolares mayores para captarlo. Y es lo que sucede. Se produce una ulceración de las mucosas. Tomo más aire por la nariz que llega a mis pulmones. En fase de reparación, ocurre un aumento celular alveolar en la mucosidad. Capto más oxígeno con la siguiente fase de curación a cargo de virus o bacterias.
tenemos generalmente a los virus, pero a veces son las bacterias, las que se van a encargar de qué en la fase de reparación. Bueno, de eliminar a las células muertas. Tiene que haber una mucosidad y generalmente con una expectoración para eliminar todo eso. El tema es que había una necesidad, un conflicto y un impacto. Miedo en el territorio. No es que no pasó nada, pasó. Y lo que pasó se procesó. Se procesó de esta manera y desde ese lugar el individuo consigue tener mayor cantidad de oxígeno, células nuevas que primero se necrosaron, se ulceraron, se necrosaron, luego aparecieron y después hay que eliminar todo eso con una expectoración y una mucosidad. Entonces, este es el funcionamiento de una, de esta situación que estamos dando y neumonía y tiene este sentido biológico tan claro, captar más oxígeno. Investiguemos respuesta biológica, laringitis. Hablamos de inflamación de la laringe. Es el órgano que comunica la faringe con la tráquea, en donde se encuentran las cuerdas vocales. Conflicto de territorio. El tono es de miedo a expresarse, miedo a la muerte. El individuo recibió un susto de miedo que descargó en el relé de la laringe. Entra en conflicto luego del impacto y sigue con la fase activa y de reparación. Vamos por la laringe. Vamos a investigar la laringe. Entonces, sí está esa necesidad de expresarse o de no hacerlo. Muchas veces, para un ser vivo, recordemos por enésima o centésima vez que no hablamos solo de los seres humanos, aunque aquí hablemos de cuerdas vocales, si un animal no hace ruido, tiene posibilidad de sobrevivir. Entonces, tiene sentido biológico el permanecer callado. De forma figurada, de forma simbólica, muchas veces el no expresar es un funcionamiento también de los seres humanos. Ahora, va a haber una descarga en la laringe, va a haber una descarga de estrés. Ya sabemos que también en la corteza cerebral, los 3 niveles, una vez más lo repetimos, pero va a estar aquí. Y también el tono es de susto, hay un susto, hay un pánico, hay un miedo en ese territorio, algo lo asustó. También el miedo a la muerte, pero sobre todo el susto, el permanecer callado y que esas cuerdas vocales de repente queden medias tranquilas. Un grito frente a nuestro depredador puede delatar nuestra presencia. Sentido biológico, expresar el miedo. En fase activa ocurre ulceración del epitelio escamoso. En fase de reparación, se regeneran las células del epitelio y se produce un edema con o sin tos, afonías, flemas y en algún caso, pólipos. Entonces, por un lado, en el susto, tal vez lo mejor es permanecer callado. Y tal vez hay individuos que permanecen callados toda una vida, no expresan lo que sienten, pero siempre están inflamando la laringe y tienen todo lo que es la faringitis o también la parte de las amígdalas, una inflamación en la zona, ya que el estrés asociado descarga en ese relé que está conectado con ese órgano. Ahora, no significa que por más que haya como solución el permanecer callado, se pueda intentar evolucionar en la expresión de ese miedo. Entonces,
Si desde algún lugar se tiene que lograr esa expresión, va a tener que haber un funcionamiento celular de tejidos en ese órgano que permita que el individuo intente expresarse mejor, consiga expresarse mejor. Y es por ese lado que va el sentido biológico de lo que descarga nuestra laringe. Recuperar las células, primero se necrosan, se ulceran, luego vienen células nuevas, el funcionamiento es el mismo de ectodermo, lo vamos a ver, como ya repetí, en todos estos tejidos y mucosas, entonces va a tener esa particularidad. Si hay mejores células, se va a tener la posibilidad de expresarlo. Cuando el individuo logre comenzar a expresarse, cuando el individuo, a través de su observación, su sentir, su repetición de las infecciones en la garganta, por llamarlo de alguna manera, lo tengan diciendo, bueno, no más de esto, y empiece a expresarse, el solo hecho de lograr la expresión no le permite entrar más en las infecciones. Se termina ese círculo vicioso, bucle o como se le quiera llamar, que lo hace entrar en fase activa de reparación. ¿Cómo lo consigue? Expresándose. Los tejidos y las células y tejidos buscan mejorar eso para la expresión. Y cuando se consigue, todo cambia. Cambian las infecciones, se terminan. Entonces va por ahí este sentido biológico que tiene cada órgano, este sentido biológico que tiene cada enfermedad o respuesta biológica, este sentido biológico que tiene cada hoja embrionaria, este sentido biológico que nos da nuestros conflictos biológicos, este sentido biológico que nos dan las constelaciones cerebrales, todo a nuestro favor hasta que lo conseguimos. ¿Lo conseguimos? Se terminó. Última reparación y se terminó. No significa que siempre se consiga, pero vamos por ahí. Es el sentido biológico, el intento biológico, psíquico cerebral biológico, es ese. El intento está. Investiguemos respuesta biológica, conjuntivitis. Hablamos de la inflamación de la conjuntiva con infección bacteriana, viral, alérgica. Membrana conjuntiva, membrana casi transparente que cubre la parte blanca del ojo, la escalera y los párpados en su parte interior. Función de protección. Conflicto de contacto con tono de separación, protección. Entonces, vimos como ejemplo de nariz, porque realmente busqué un ejemplo, la parte bronquial que está relacionada con nuestros pulmones, llamémosle el aire. Después vimos la parte de lo que es la boca, la garganta, la laringitis. Ahora vamos por la parte de los ojos, con un ejemplo. Bueno, la conjuntivitis. Entonces, tenemos una membrana, como dice acá, casi transparente. Tiene un nombre, se llama conjuntiva. Y entonces, tiene la función de proteger a nuestros ojos, no es nuestro párpado, es esa membranita blanca. ¿Qué pasa? Bueno, si nosotros tenemos un conflicto biológico con lo que estamos viendo o con lo que queremos ver y desde algún lugar está afectado ese relé, esa zona cerebral de la corteza cerebral, bueno, nuestra conjuntiva nos va a dar una mano, como la laringe, como los bronquios, como la epidermis. Y entonces, hoy ya vinimos viendo varias cosas y vamos a ver muchas más, y todas vienen por el mismo lado. Darnos una manito es una forma de decir, bueno,
a la uruguaya, pero en definitiva va por el sentido biológico de conseguir lo que estamos buscando conseguir. En este caso, el contacto. Sí, ¿qué contacto? Visual. Visual es el contacto. Entonces, la conjuntiva, con esa protección, ¿qué busca? Es un conflicto de contacto, con tono de separación y protección. Avancemos un poco más. El individuo evita el contacto visual, ya que es peligroso o desagradable. Sentido biológico, no ver lo que sucede, lo que le pasa al individuo, en medio de que está instalado y conflictúa. Entonces, tenemos un conflicto de contacto. ¿Contacto en dónde? ¿En la China? No, en el territorio. Es cercano. No es una situación que está pasando desde algún lugar a miles de kilómetros. El tono, separación, protección, visual, eso en nuestros ojos. Y desde lo que nosotros estamos viendo hoy, el sentido biológico también, bueno, si nuestra En fase, conjuntivitis, si nuestra conjuntivitis nos permite algo, ¿qué es? Bueno, yo no me acuerdo si tuve, creo que una vez tuve, bueno, se nos pegan los ojos, es toda una cosita bastante, bueno, que no es desagradable, las reparaciones biológicas, pero digo, el ojo queda como cerrado, no se ve claramente, entonces hay una situación conflictual con el no ver, con el el separarnos visualmente de lo que no queremos ver. ¿Sucede mucho en los adultos? No, está más bien para el lado de los niños. Viene por ahí también. Entonces, son esos niños que hay cosas que no quieren ver ellos. Y bueno, una conjuntivitis ayuda, una otitis ayuda, y también una laringitis, bueno, no dice nada, y bueno, descargó ahí el estrés. Ahora vamos a ver otitis. Entonces, viene por ahí. En vez de ver, ya que estamos hablando de ojos, que un grupo de bacterias encolerizadas decidió atacarnos y se la agarró con la conjuntiva de nuestros ojos y tomó a nuestra conjuntiva de rehén y la infectó completamente, podemos ver que el individuo tal vez está en un conflicto que tiene estos tonos, que el individuo está en su territorio con estos temas. Yo ya voy a buscar hablar lo más llano posible, porque para mí conflicto es más que llano, pero bueno, estos temitas que el individuo está de alguna forma viviendo, tienen que ver con lo que está viendo, escuchando, diciendo o no diciendo, sintiendo a flor de piel. Esto es nuevo paradigma. Esta es una vez más la invitación a descubrir qué hace la germánica de la naturaleza, no hay nada inventado, la naturaleza es la naturaleza, y la otra, no quiero ridiculizar, no estoy siendo irónico, no busco desvalorizar a nadie, pero bueno, el otro camino es claro, un grupo anárquico de bacterias se la agarró con la conjuntiva del ojo y decidió atacarlo. ¿Con qué fin? No, no, ninguno, simplemente pasaban por ahí y dijeron, bueno, a vos mismo, te tocó a vos mismo. Y de repente había 4 o 5 y dijeron, no, no, va con ese. No le dio a todo. Busco ser ameno, no busco ser, no quiero destruir, sumo por ese lado. No se trata de que yo practique la germánica y la acepte. Siempre la pongo a prueba como he compartido con ustedes. Ahora, me parece que tiene que haber en algún momento, ya que hablamos hoy de sentido común, como hemos hecho varias veces, es decir, bueno, ¿tiene sentido que un grupo de bacterias actúe de esa manera? O puede ser que ese individuo tenga y esté inmerso, esté viviendo en medio de un conflicto biológico con respecto a lo que ve. Bueno, una invitación más a descubrir, y van tantas.
En fase activa se produce una ulceración de la conjuntiva. No ver lo que me pasa. En fase de reparación se inflama para recuperar el tejido perdido. Investiguemos. El tema es que cuando se inflama, hasta ve menos. Porque cuando se inflamó esa conjuntivitis, dependiendo del grado, ve menos. Pero va a tener nuevas células. Va a supurar, van a venir las bacterias, también está la posibilidad de virus y también de una situación alérgica que esté, digamos, actuando, pero en esos tonos, dentro del territorio y con un tema de contacto visual, como información para investigar, quien quiera investigar. Vayamos a una nueva respuesta biológica. Biológica, otitis. Hablamos de la inflamación del oído externo. Los oídos son los órganos encargados del equilibrio y la audición. Oído externo, oído medio y oído interno. Conflicto de contacto, separación auditiva. El impacto abre un conflicto biológico con lo que queremos o no queremos escuchar. Aplica lateralidad. Oído derecho, no oigo lo que quiero oír. Oído izquierdo, oigo lo que no quiero oír. Aquí está la lateralidad, pero también está en los ojos. También está en los ojos. Y cuando está el tema de la laringe y la garganta, también está la lateralidad. Como les comenté hoy al inicio, estoy intentando retroceder un poquito más. Como les comenté hoy en el inicio, no podemos repetir todo en todas las respuestas. En una les voy a poner segunda ley, en esta puse primera porque estoy hablando de impacto. En otra estoy hablando, por ejemplo, como le dije, oído, bueno, excepto oído medio, que son los huesecitos, el yunque, el martillo y no sé cuál otro. Será el clavo, yo qué sé. Entonces, va por ahí. Lo que estamos haciendo es, para no ser tan monótonos, en unas respuestas ponemos una información, en todas va a estar el mismo funcionamiento celular y de los tejidos, porque pertenecen a ectodermo, pero las vamos unas enriqueciendo, una respuesta biológica o enfermedad, las enriquecemos con unas cosas y otras las enriquecemos con otras. En unas hablamos de lateralidad, pero en los ojos son dos también, porque a veces uno no tiene conjuntivitis en los dos ojos. A veces dice, ay, bueno, te contagiaste y te fue uno para el otro. Bueno, el tema es lo que uno va viendo o el estrés que va viendo o cómo se va procesando. A mí me ha pasado de tener en uno solo. El tema va por ahí, por creer que nos contagiamos. Lo mismo pasa en el oído. Bueno, las bacterias y esto, o hay una situación. Si ustedes van a su propia historia, yo no estoy hablando de personas mayores que tengan una otitis recurrente, pero en líneas generales volvemos a que son los niños los que tienen mayores otitis, ya que muchas veces esa psiquis que yo tildo de fabulosa, esa psiquis que yo tildo de absolutamente y descomunalmente sensible en un niño, hay cosas que no quiere oír, hay cosas que no quiere ver, porque le generan estrés. No es un tema solo de gusto. Los niños no quieren ver a sus papás discutiendo. Yo tengo a Constanza de 3 años, intentamos criarla con Vertica dentro de la germánica, y nos los dice claramente, no quiero que hablen. Cuando de repente generamos una conversación un poquito más, ella te lo dice claramente y tiene 3 años. En nuestra casa se le da una libertad enorme, se la escucha, se le presta atención, se la valoriza, se le da su lugar y ella va ampliando eso. No la mandamos a callar. No le decimos los niños no opinan y todo lo que nos dijeron a nosotros cuando éramos niños. No, vamos por otro lado. Entonces, ¿qué hace la niña?
como ve que lo que siente lo puede expresar, lo dice con mayor vehemencia. Entonces no hay forma de escapar, porque cuando no quiere escuchar una discusión, una situación, lo plantea abiertamente. Es por ese lado que uno también puede generar cambios. Pero está claro, muchas veces, si un niño está de cierta forma doblegado, no lo va a poder expresar tan claramente y va a ir, al no escuchar, teniendo como respuesta biológica una otitis o una laringitis cuando no pueda expresar, o las diferentes respuestas biológicas que estamos viendo hoy, enriquecidas en cada caso con mayor información. ¿Con qué enriquecimos otitis? Bueno, el impacto, ahí colocamos primera ley, sabemos que todo lo que es impacto es la primera ley de Hammer y se puede ir a los videos, abre, o el impacto abre un conflicto biológico con lo que queremos o no queremos escuchar. A veces también es lo que uno quiere, pero no lo logra escuchar y repara con una otitis. Aplica lateralidad. Oído derecho, no oigo lo que quiero oír. Oído izquierdo, oigo lo que no quiero oír. Lateralidad con respecto a los oídos. Por aquí enriquecimos la otitis, esta respuesta biológica y con alguna cosita más. Luego, el funcionamiento celular ya conocido de esta hoja embrionaria. Sentido biológico, la actividad auditiva debe ser reparada. Con el funcionamiento de esta hoja embrionaria, mejores células pueden captar mejor y direccionar mejor al oído medio, lo que se quiere o no se quiere escuchar. Ahí puse oído medio, pero me parece que está mal, ¿eh? Es el oído externo ahí. Bueno, algunos errorcitos puede haber, porque habíamos puesto claramente que el oído medio pertenece, es el de los huesecitos, a otra hoja embrionaria, mesodermo nuevo.